que tuvieran la generosidad de donar sangre a través de oneblood.org, que es el sistema del banco de sangre de acá del condado de Miami-Dade. Y hace unos días entrevistamos también al señor Carlos Migoya, que es el presidente de la Junta Directiva de los Hospitales Jackson, y nos decía igual que estaban en necesidad de este tipo de donaciones. Esto fue mucho antes de que durante el fin de semana la Administración de Drogas y Alimentos autorizara el plasma de pacientes recuperados para ayudar a pacientes enfermos. Vamos a darle la bienvenida para conversar un poquito sobre esto, sobre este respaldo, ¿no?, que ha dado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como la FDA, de autorizar el uso de emergencia del plasma sanguíneo de pacientes que se han recuperado del COVID como tratamiento para la enfermedad. Bienvenido, doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Jackson y de la Universidad de Miami. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, muchísimas gracias. Cuéntenos un poco, porque desde el momento en que durante el fin de semana se anunció esto de que la Administración de Drogas y Alimentos había autorizado la terapia del plasma de pacientes ya recuperados para tratar a pacientes en este momento enfermos, han surgido algunos medios de prensa que han dicho que esto es falso, que no hay una evidencia clara, cuando la tesis se ha venido manejando inclusive fuera de los Estados Unidos, en Europa, en otros países, en Asia, en Israel, desde hace ya varias semanas o meses. Cuéntenos un poco sobre esta controversia. Sí, en realidad lo que pasó hace 2 días fue la autorización para el uso de emergencia del plasma del convaleciente, lo cual hace que el uso del plasma ahora se tenga de una manera más amplia y generalizada a nivel de la población que está infectada por COVID. Esto cambia el contexto anterior, ya que anteriormente solamente utilizábamos plasma del convaleciente en un contexto de ensayo clínico o de acceso expandido liderado por la Clínica Mayo. Al momento, yo creo que la aprobación para este uso por parte de la FDA se ha basado en algunos estudios que hemos hecho desde el inicio de la pandemia, los cuales son estudios muy importantes que nos dan indicios de un beneficio clínico importante y también de reducción de la mortalidad. Pero estos indicios son eso, solamente indicios. No tenemos la confirmación real de que este plasma del convaleciente pueda reducir significativamente la mortalidad. Nosotros creemos que sí lo hace, pero deberíamos tener todavía ensayos clínicos que nos determinen exactamente estos puntos. Y estos ensayos están haciéndose el momento y esperemos que pronto tengamos la confirmación de estos hallazgos. O sea que la FDA está pecando de optimista, pero tratando de algo que no va a producir un efecto nocivo, un efecto perjudicial. O sea, no hay un peligro de que el plasma sea peor el remedio que la enfermedad. Simplemente lo peor que puede pasar es que no haga nada, pero lo mejor que puede ocurrir es que ayude. Exacto, y uno de los temas que se investigó exactamente por el acceso expandido de la Clínica Mayo fue la seguridad del plasma del convaleciente. Y de los pacientes que recibieron el plasma, que son aproximadamente 70,000 a nivel de todo Estados Unidos, menos del 1% desarrolló efectos adversos atribuidos al plasma de convaleciente. Así que con estos hallazgos podemos determinar que el plasma del convaleciente es una medida ciertamente segura. En cuestión de eficacia, como repito, tenemos indicios porque nuestros pacientes han mostrado mejoría clínica, pero esto debe confirmarse. Yo creo que la FDA ha juntado todos los estudios que tenemos al momento, que no son del tipo ensayo clínico randomizado, que son los mejores estudios para probar eficacia, pero al momento los estudios que tenemos son suficientemente convincentes para, por el momento, tener una aprobación temporal para el uso de emergencia del plasma de convaleciente. Y esperemos que esto se confirme para tener una aprobación final y total de este plasma. ¿Y qué es lo que se transfiere en el plasma? ¿Linfocitos o anticuerpos? En el plasma se transfunde principalmente anticuerpos neutralizantes de una persona que se ha recuperado de la enfermedad. Es así que estos anticuerpos neutralizantes tienen la capacidad de inhibir la replicación viral. Este plasma se utiliza en la persona que está activamente enferma luchando contra el virus con el objetivo de disminuir sus síntomas, de mejorar sus síntomas y también disminuir el riesgo de mortalidad. Doctor, ¿y cuál es la mejor forma de administrarlo? O sea, ¿cómo funciona la manera en que se administra el plasma? Bueno, el plasma es una transfusión normal, digamos regular de sangre,
Así que se administra aproximadamente 200 a 250 mililitros de este plasma y se hace una transfusión por vía endovenosa. Normalmente se toma aproximadamente 2 o 3 horas para administrar este plasma de convaleciente. Así que, bueno, si tuviéramos que compararlo con algo, de repente podríamos decir que es una transfusión de un paquete globular normal que se hace en la atención médica común. ¿Hay alguna prueba de laboratorio que ustedes le hacen al plasma para garantizar de que venga cargado de lo que se pretende inocular en el cuerpo del enfermo? ¿O simplemente si la persona pasó por el virus, se recuperó, se le saca la sangre confiando en que venga eso ya ahí? Sí, esa es una excelente pregunta. Y bueno, todos los centros de investigación lo hacen de manera distinta, pero la mayoría de ellos tienen la capacidad para medir cuántos anticuerpos neutralizantes existen en el plasma. Tenemos métodos sofisticados que nos permiten hacer estas mediciones, pero también hay algunos centros hospitalarios que no cuentan con este tipo de examen. Pero sabemos por estudios que personas que se han recuperado de la enfermedad, que tienen aproximadamente 28 días sin síntomas, la mayoría de ellos, mayor de 80% de estos pacientes, desarrollan cantidades importantes de anticuerpos neutralizantes. Así que, así no tuviésemos esta medida, podríamos tal vez asumir que existen cantidades importantes de anticuerpos en el plasma de estos pacientes. Una vez que el paciente enfermo recibe el plasma, ¿con una sola transfusión basta o hay que ponerle transfusiones múltiples para poder lograr el efecto deseado? Esto varía, pero normalmente indicamos 1 a 2 transfusiones de plasma de convaleciente a la persona enferma. ¿Tiene que ser de la misma persona o puede ser de diferentes tipos de plasma? O sea, de plasma de dos personas que han presentado la enfermedad diferente. Pueden ser de 2 donantes distintos. Eso no tiene mayor importancia. Lo importante es que sean compatibles en cuestión de grupo sanguíneo. Doctor, y en los casos en que se ha aplicado el plasma, que usted tenga conocimiento, ¿qué tiempo toma para que el tratamiento se vea efectivo? Una vez aplicado el plasma, aproximadamente 48 a 72 horas para empezar a ver un beneficio clínico significativo, pero puede tardar hasta 1 semana para ver todas las consecuencias favorables de este plasma de convaleciente. O sea que a partir ya que tenemos esta autorización del ente regulador federal, lo único que nos quedaría es exhortar a todas las personas que nos están escuchando que hayan pasado por esto, si quieren, y yo creo que aquí hay una cuestión ética, una obligación prácticamente. Yo me sentiría obligado, si fuera yo uno de los convalecientes, en donar sangre, porque estamos hablando de que podemos salvar a una persona de la muerte. Sí, ciertamente es correcto y bueno, sí, siempre hemos difundido estos conceptos y felizmente hemos tenido una respuesta muy favorable de la población. Desde que iniciamos el proyecto con la Clínica Mayo, las personas han respondido de una forma excelente porque nos han llamado y se han ofrecido para ofrecer el plasma del convaleciente. Así que estamos muy agradecidos con estas personas. Excelente. Doctor, a lo largo del tiempo en que llevamos Karinés y yo y otros reportando esto desde comienzos de año, en algunos momentos se ha manejado la tesis o la hipótesis de que ciertas personas con cierto tipo sanguíneo son más resistentes al virus y otras personas con otro tipo sanguíneo son más débiles. ¿Hay algo que usted nos pueda decir sobre la veracidad de eso? Sí, existen algunos estudios publicados al respecto y uno de los más recientes es el publicado en la revista New England Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiosas en el ámbito médico, que nos dicen que existe cierta predisposición genética, existen ciertos cromosomas asociados con un desarrollo severo o complicado de la enfermedad por coronavirus. Y con respecto a los grupos sanguíneos, es el grupo sanguíneo A el que se asocia con una enfermedad complicada, pero no solamente eso, las personas que tienen coronavirus complicado se asocia también con un riesgo mayor de
ser tributarios de ventilación mecánica. Y también existen otros estudios provenientes sobre todo de Asia que nos dicen, que nos confirman estos hallazgos, pero también nos dicen que el grupo O posiblemente sea un factor protector para desarrollar COVID complicado. Así que estos factores todavía están en investigación porque, claro, son dos estudios muy importantes, pero necesitan confirmación a través del tiempo. O sea, a ver si entendimos bien, el grupo A pudiera ser de riesgo y los que tenemos el O pudiéramos estar un poco más fortalecidos. Exacto, de acuerdo a estos estudios, Sí, sí. Pero claro, no podríamos generalizar todavía estos hallazgos, pero yo creo que son unos indicios que son publicados, que tienen una publicación válida, pero claro, necesitamos mucho más estudios para verificar estos conceptos. ¿Qué es lo último que se sabe acerca de las personas que están, una vez que se enferman, vuelven otra vez a contraer el virus? ¿Se están viendo más casos de ese tipo? Bueno, creo que hay un solo caso confirmado en Hong Kong, ¿no? Exacto. A la fecha, dentro de los millones de personas que han sido afectadas por el coronavirus, se ha detectado solamente o confirmado el desarrollo de una reinfección en un paciente de Hong Kong que adquirió el segundo episodio al viajar por España y el Reino Unido. Esto está confirmado y publicado, así que pronto vamos a tener la publicación completa, pero aparentemente esta persona lo desarrolló 4 meses y medio luego de desarrollar el primer episodio. O sea, lo que podemos imaginar es que con el virus que se reinfectó en España es una variación completamente diferente del original. Para los efectos prácticos son dos virus diferentes. Exacto, la variación no es muy significativa. Existen algunas variaciones genéticas del genoma del virus que prácticamente se espera en el transcurso del tiempo. Los virus desarrollan mutaciones que son normales en estos virus respiratorios. Así que bueno, existen ciertas diferencias que nos permiten decir que fueron dos cepas distintas de coronavirus. ¿Y eso habla algo de la inmunidad que crea el tener por primera vez el coronavirus o no tiene nada que ver? Sí, eso ha favorecido despertado mucha discusión en cuanto en la comunidad científica no sabemos exactamente por cuánto tiempo estamos protegidos después de desarrollar una infección por coronavirus. El hecho de que esta persona se haya reinfectado nos quiere decir que la inmunidad probablemente no nos proteja de reinfectarnos otra vez con el coronavirus. Pero hay que destacar algo muy importante. Este único caso que se ha documentado de reinfección, en el segundo episodio, esta persona no mostró ningún síntoma de coronavirus. Simplemente se detectó el virus en su tracto respiratorio sin tener mayores manifestaciones clínicas. O sea, no se enfermó. Exacto, no se enfermó. Y bueno, tal vez, los hallazgos son muy difíciles de generalizar porque se trata solamente de un solo paciente, pero tal vez la inmunidad no nos proteja contra una reinfección, pero sí nos proteja para evitar desarrollar manifestaciones clínicas o síntomas de la enfermedad. Sí, entonces prácticamente no importa que regresara el virus, si no nos da fiebre, no nos da tos, no nos envía al hospital o a la cama, pudiéramos entonces no preocuparnos por esa segunda llegada del virus. Sí, el problema está en que estas personas que tienen una reinfección, en teoría podrían propagar el virus Sí, claro, en la comunidad. son portadores. Exacto. Sí. Doctor, en este momento, ¿qué es lo que usted nos puede decir? ¿Qué es lo que sabe sobre el desarrollo de las vacunas? Y le decía yo a los oyentes hace un rato, conversando con el alcalde de la ciudad de Doral, que tampoco podemos pensar de que las vacunas van a ser la bala de plata. Primero porque hay 7.500 millones de seres humanos en el planeta, porque hay un montón de países muy pobres en África, en Asia, en América Latina, que tal vez no tengan la capacidad de comprar estos millones de dosis para poder inocular la población, y que tal vez la vacuna va a ser para personas de alto riesgo, personas que tengan o bien enfermedades preexistentes o personas que tengan que trabajar en el sector de la salud con personas de riesgo, que hay que inmunizarlos porque están en la línea de batalla, pero que el resto de nosotros probablemente lo único que nos queda es esperar la inmunidad de grupo.
Sí, yo creo que es correcto e inicialmente el número limitado de vacunas no va a permitir una vacunación universal. Pero sí, claro, vamos a darle prioridad a los pacientes en riesgo, sobre todo a las personas que trabajan en el ámbito de salud y también a las personas vulnerables. Esperemos que conforme transcurra el tiempo se puedan elaborar más vacunas, pero hasta eso yo creo que las medidas de mitigación ya difundidas ampliamente, como son el uso de mascarilla y el distanciamiento social, tienen que permanecer por muchísimo más tiempo, porque la vacuna todavía, la disponibilidad no va a ser en un tiempo cercano. Yo creo que todavía tenemos mucho tiempo por recorrer en este sentido. ¿Siguen ustedes utilizando a nivel terapéutico, a nivel clínico, el Remdesivir? Porque me pareció leer durante el pasado fin de semana que lo que se había comentado sobre el Remdesivir, y para los oyentes, es un antiviral que se utilizaba para otros tipos de virus y que aparentemente en un momento dado se creyó que podía ayudar con el tratamiento del COVID-19, pero parece que ya no es así. ¿Qué es lo último que se sabe sobre esto? Bueno, el Remdesivir todavía es una terapia de primera línea que tenemos para tratar el coronavirus. Lo que sabemos al momento es que es el único antiviral que tiene un fundamento científico basado en un ensayo clínico que nos dice que tiene beneficio clínico. Me refiero a que las personas que reciben Remdesivir se recuperan más rápido, aproximadamente 31% de reducción más rápido de sus síntomas cuando se comparan con personas que no recibieron este medicamento. Pero lamentablemente no tiene una reducción, al menos por los estudios que tenemos ahora, una reducción significativa de la mortalidad. La publicación que tuvimos hace muy poco era en pacientes moderados, pacientes que tenían neumonía pero no requerían oxígeno. Es en estos pacientes que no sabemos exactamente si el beneficio del Remdesivir es tan grande como en pacientes que ya están desarrollando neumonía y que necesitan oxígeno. Así que yo creo que en este momento tenemos esta indicación que no ha variado, pero tal vez no podamos extrapolar o replicar estos resultados en pacientes que no están utilizando oxígeno o de repente a nivel ambulatorio. Así que estos datos todavía están investigándose y al momento están corriendo ensayos clínicos para poder responder a estas preguntas. Doctor, ¿cómo ven los números actuales en el condado? Los números son muy alentadores. Hay una disminución significativa y sostenida de estos nuevos casos y de la tasa de positividad en la última semana. Así que yo creo que estamos yendo en la dirección correcta y esto nos llena de alegría a toda la comunidad científica porque, bueno, tenemos menos hospitalizaciones, la mortalidad también está disminuyendo y creo que estamos ciertamente yendo en una dirección adecuada. Doctor, si comparáramos el mes de abril con el mes de agosto y tomáramos, por ejemplo, 1,000 personas enfermas con el virus en un hospital, porque también hay personas que se han enfermado, pasaron 3 o 4 días un poco incómodos en casa, pero esos los vamos a excluir. 1,000 personas que requirieron hospitalización en abril, 1,000 personas que requieren hospitalización en agosto. Le voy a hacer una pregunta doble. ¿Acaso hemos visto una disminución notable, sustancial, en la mortalidad de esos 1,000 en abril en comparación con agosto? Y la segunda pregunta es, esa disminución, si es que llega a haber ocurrido, ¿se debe a una mayor comprensión de la ciencia médica que ya está mucho más al tanto de cómo combatir el asunto, o una debilidad del virus en su capacidad mortal? Bueno, yo creo que se deben a varios factores. Uno de ellos es que la población que fue más afectada en el inicio de la pandemia era población vulnerable, con enfermedades preexistentes. Esa era la mayor proporción que tendríamos en el hospital y pues sabemos que estas personas tienen un pronóstico no muy bueno si las comparamos con personas más jóvenes. Al momento estamos viendo un espectro más amplio y es por eso que la mortalidad también se ve afectada justamente por los grupos etarios que tratamos. Pero un segundo factor muy importante es el tratamiento y la comprensión de la patogénesis de la enfermedad. Al momento contamos con medidas terapéuticas ya que han probado su eficacia y que nos permiten tener o realizar un mejor tratamiento y disminuir la mortalidad de estas personas de forma significativa. Es así que si comparamos los números al momento, probablemente tengamos una mortalidad en pacientes hospitalizados del 8
al 12%, lo cual es significativamente menor si lo comparamos con números anteriores que iban incluso más allá del 30%. En cuestión al virus, no hemos visto una mutación significativa que nos diga que este virus es menos patogénico o tiene menos capacidad de provocar una enfermedad complicada. Yo creo que al momento hemos visto una mutación que podría indicar que el virus se pueda transmitir tal vez de una forma más amplia en la comunidad, pero esto no está replicado o no se aplica para cuestiones de patogenicidad. Así que yo creo que en este sentido es el mismo virus que hemos visto desde el inicio a la fecha. Doctor, dentro de aproximadamente, menos de 3 semanas y media, vamos a terminar el verano. Entraremos en la etapa en que habitualmente se manifiestan las influencias asiáticas, las influencias que se originan en el Asia, y luego vienen con los viajes y con las comunicaciones llegando, o sea, los aviones, los barcos, van llegando a Europa, Occidente, todos los años. Estas influencias, a veces acá en Estados Unidos, dependiendo del año, terminan contagiando 50, 60, 70 millones de personas y por supuesto hay una mortalidad que puede ser de 50 o 60 mil pacientes en un año, un año muy activo. Cabe la posibilidad, ahora que tuvimos en el Golfo de México la presencia de 2 huracanes que afortunadamente no se juntaron, pero que en un momento dado los meteorólogos pensaban que uno iba a pasar por encima del otro y que eso potenciaba la zona de desastre. Cabe la posibilidad de que la influenza estacional, otoñal, invernal, se conjugue con el virus y un paciente pueda adquirir ambas cosas y por supuesto comprometer muchísimo su enfermedad. Sí, eso es posible y ha sido descrito cuando empezamos con los primeros casos de enero a marzo de este año. Incluso en algún momento vimos una tasa de coinfección muy alta que llegó hasta 15 a 20%. No me refiero solamente a influenza, sino también incluye en este análisis a otros virus respiratorios. Así que yo creo que esto es muy posible, pero creo también que al momento estamos cumpliendo las medidas de mitigación de una manera muy correcta y esto también va a hacer disminuir de todas maneras los casos de influenza que vamos a tener en el invierno. Así que creo que si las medidas de mitigación continúan, podemos ver un descenso también de estos casos. Y también, lo cual es muy importante y también es necesario recalcar, que necesitamos también que la población se vacune contra la influenza para ver una disminución de estos casos y que no se confunda con cuadros de coronavirus. Muy bien. Como siempre, un privilegio tenerlo porque usted nos da una manera muy fácil de poder entender estas cosas. Así es. No, para mí ha sido un gusto. Muchas Doctor, antes de que se despida, por favor, dé la información para las personas que quieran donar plasma, el correo electrónico y el teléfono, si les es posible. Sí, claro. Para las personas que quisieran donar plasma, por favor, One Blood Donate, en esta página web pueden registrarse. Y también, pronto vamos a tener un estudio de plasma de convaleciente, pero en personas ambulatorios, que eso se va a llevar a cabo en la Universidad de Miami. Así que nos podrían escribir al correo covidplasmastudy@miami.edu. Todas las personas interesadas nos podrían escribir a este correo. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Quedamos profundamente endeudados por tanta disponibilidad y generosidad suya. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Jackson y también de la Universidad de Miami. Vamos a hacer una pausa.